Buenos días a todos en este segundo día para este seminario de información estadística y geográfica para el mejor manejo del agua en México. Para mí es un honor presentarles a nuestra expositora de esta conferencia magistral, La Huella del Agua, que es Maite Aldaya y nos acompaña desde lejos, ya tarde para ella. Buenas tardes, Maite. Maite Aldaya es investigadora postdoctoral en el Observatorio del Agua y consultora para la Oficina de Consumo y Producción Sostenible de la División de Tecnología, Industria y Economía en el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, UNEP en inglés. También está asociada a la Water Footprint Network, basada en Madrid. Maite es doctora en Ecología y tiene un máster en Política y Regulación Medioambiental por la London School of Economics and Political Science. Ha trabajado en varias organizaciones internacionales, incluyendo la Comisión Europea y la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación. Ha desarrollado su investigación sobre la contabilidad del agua, huella hídrica y eficiencia en el uso de agua en diferentes organizaciones, como la Universidad de Twente en Holanda, la Universidad Complutense de Madrid y la Universidad Politécnica de Madrid. Es un placer que estés aquí con nosotros, Maite. Te voy a estar ayudando con las diapositivas, entonces te voy a pedir por favor si nos puedes indicar cuando hagamos el cambio y pues es todo tuyo para escuchar tu experiencia en la huella del agua. Muchísimas gracias, Nidia. ¿Qué tal me oís? Bien, ¿la escuchamos bien? Sí, acá todos decimos que te escuchamos bien. Perfecto. Todavía no veo la presentación, no sé si la vais a poner para que la vea yo también. Ahora. Muy bien, entonces voy a comentar. En primer lugar, quiero agradecer al INEDI y a la Universidad Autónoma de México por organizar el seminario e invitarme a realizar esta presentación. En ella voy a presentar brevemente los conceptos y la metodología de la huella hídrica. Si vamos a la primera diapositiva, podemos ver la estructura de la presentación. En primer lugar, me voy a enfocar en los conceptos y fundamentos de la huella hídrica para pasar posteriormente a la evaluación de la huella hídrica a diferentes escalas, empezando por un producto, después pasando a un consumidor, a nivel de un país y para el sector privado. Si nos da tiempo, que no sé si nos lo dará, creo que tenemos unos 40 minutos para la presentación, veremos las aplicaciones en distintos casos, y en particular en el caso de España. Bien, sin demorarnos más, vamos a comenzar con los fundamentos de la huella hídrica. Podemos pasar a la siguiente diapositiva y a la siguiente. Eso es, en esta diapositiva veis un gráfico que fue realizado por el incluido en el McKinsey Report, que todos conoceréis. Bien, en él se indica que hoy en día parece que hay recursos hídricos suficientes para cubrir la demanda poblacional. Sin embargo, en el 2030, debido al cambio global, que incluye tanto el cambio climático como el incremento poblacional, cambios de dieta, etcétera, bien, pues parece que en el 2030 no va a haber agua suficiente para la demanda de la población. Podéis comparar la primera columna, el consumo de agua actual, con el gap que va a haber en la última columna. Bien, parece por tanto necesario mejorar la eficiencia y la productividad del agua. Esto debe ser realizado no solo en las zonas más áridas, donde parece que tienen prioridad, sino también en las regiones húmedas. Después, este agua se puede redistribuir por medio del comercio de agua virtual, es decir, por medio del comercio de los bienes agrícolas e industriales. Bien, en la primera columna veis un poco el marco general del uso del agua en el mundo. Veis que la agricultura
Es el mayor consumidor de agua, alcanzando el 70 u 80% del uso de los recursos hídricos. Después tenemos el sector industrial, que añadiría un 15%, y finalmente el abastecimiento urbano con un 10-15%. Bien, vamos a enfocarnos brevemente en el sector agrícola, que como podéis ver en la siguiente diapositiva, vais a ver el consumo del agua verde y azul por parte del sector agrícola. Ahora veremos a qué me refiero con agua verde y azul. Pero veis que es bastante relevante el consumo de agua verde en agricultura en el mundo. Alcanza en total un 80% del consumo de los recursos hídricos. El agua azul supondría un 20%. Bien, vamos a ver qué significan estos conceptos en la siguiente diapo. Son bastante relevantes porque el agua verde es un concepto novedoso que incluye el indicador de la huella hídrica, como veremos. Bien, la definición del agua verde es el volumen de agua de lluvia acumulada en el suelo, en la zona no saturada del suelo. Esto es, el agua verde es sinónimo de humedad del suelo. El consumo de agua verde o huella hídrica verde se refiere a la evaporación de este agua verde. Un ejemplo, por ejemplo, sería el consumo de agua por parte de la agricultura de secano. Utiliza este agua que se acumula en el suelo, que viene de la lluvia y no necesita ningún riego. También un consumo de agua verde se realizaría por parte de la vegetación natural, por parte de los bosques o los prados. Por ejemplo, no necesitan agua suplementaria. Bien, el agua azul, que es el segundo componente, es el volumen de agua dulce, superficial o subterránea. Esto es, el agua que se acumula en los ríos, acuíferos, embalses, etc. El consumo de agua azul o huella hídrica azul sería, por ejemplo, el agua que consumimos en agricultura proveniente del riego, o por ejemplo el agua que consumimos en los hogares o en las fábricas, por poner otro ejemplo. Bien, pasemos a la siguiente diapositiva. Parece, por tanto, necesario producir más bienes y servicios en el mundo utilizando una menor cantidad de agua verde y de agua azul y produciendo menor impacto. Me gustaría dejar desde el principio claro que podemos hablar de volúmenes de agua consumidos y del impacto realizado. Bien, por tanto, es importante tener en consideración ambos, como veremos más adelante. Bien, ¿qué es la eficiencia del uso del agua? Es la realización de una función con la mínima cantidad de agua posible. Se mediría en metros cúbicos o litros por unidad de producto. La productividad del agua es la inversa de la eficiencia del uso del agua. Como veis, se mide en unidad de producto por metros cúbicos o litros y se refiere a la relación entre el volumen de beneficio con la cantidad de agua utilizada en el proceso de producción. La huella hídrica, que es el indicador que vamos a ver, sería un indicador de la eficiencia del uso del agua, ya que la proporcionamos en metros cúbicos por unidad de producto o metros cúbicos por masa, por kilogramo, por ejemplo, o por tonelada. Bien, pasemos a la siguiente diapositiva. Sí, eso es, ahora la vemos completamente. Bueno, podemos ver que hasta ahora la gestión del agua se ha realizado desde el punto de vista de cuenca hidrográfica y es la unidad adecuada y apropiada para el agua. Sin embargo, hay que tener en consideración que el agua tiene una dimensión global. El consumo de bienes intensivos en agua en un lugar en el mundo puede tener un impacto en el lugar de la producción, un impacto positivo o negativo. Además, generalmente el precio del agua
no se incluye en el precio del producto y por tanto los consumidores no están pagando estas externalidades o impactos negativos en el lugar de producción. Bien, la huella hídrica mostraría un poco este vínculo entre consumo y producción. Vamos a pasar ahora a ver los varios sistemas de contabilidad del agua, que uno de ellos sería el tema de la huella hídrica. Bien, hasta ahora la contabilidad del agua generalmente se ha realizado desde el punto de vista de la producción y no del consumo. Podéis ver que hay varias bases de datos a escala internacional que se enfocan en el uso de agua azul desde el punto de vista de la producción. Una base de datos sería el cuestionario de Eurostat o OCDE, otro sería la estadística Aquastat de la Organización para la Agricultura y la Alimentación de las Naciones Unidas, y otro, y este me gustaría explicarlo quizá más en profundidad y decir que no solamente incluye el consumo de agua azul, sino también estábamos empezando a incluir el consumo de agua verde. Esta sería el sistema de contabilidad económica y ambiental para el agua, que es un sistema de contabilidad por parte de la División de Estadística de las Naciones Unidas que está en Nueva York. Bueno, esto ha sido realizado y se empezará a implementar en los siguientes años venideros. La División de Estadística pedirá a los países este tipo de datos, como puede ser el consumo de agua azul y consumo de agua verde, que hasta ahora no se habían realizado. Después tenemos, en último lugar, desde el punto de vista de la producción, la base de datos de la huella hídrica, que también incluiría el agua verde y azul consumida. Bien, quizá más novedoso y más interesante sería la contabilidad del agua desde el punto de vista de consumo. Hay varias comunidades que se han metido con este tema. La primera de ellas es la comunidad del análisis del input-output. Como todos sabéis, son tablas económicas basadas en las tablas de Leontief, y en los últimos 5 años han empezado a incluir datos de consumo de agua verde y azul en sus tablas. Hasta ahora el agua no se había incorporado en las tablas, pero como digo, desde hace 5 años o aproximadamente, pues se ha empezado a incluir este tema. Después tenemos los modelos de equilibrio parcial y general, y finalmente los análisis de procesos. En este caso entraría el análisis de ciclo de vida, que tenéis a una gran experta en la sesión, Nidia Supe, y la comunidad de la huella hídrica. Bien, el análisis de ciclo de vida, como sabéis, es una comunidad muy bien establecida, que empezó a trabajar como en los años 60 y que hace unos 7 años se ha metido a trabajar con el tema del agua. La huella hídrica también, la comunidad de la huella hídrica también es bastante reciente, pues se estableció hace unos 10 años. Bien, con este marco general de los sistemas de contabilidad del agua, vamos a pasar a enfocarnos ahora en el indicador que es la huella hídrica. Si pasamos a la primera diapositiva, podéis ver la definición del concepto de huella hídrica. Antes de nada, me gustaría explicar que este concepto es bastante nuevo. Se inventó hace 10 años, en el 2002, por Arjen Hoekstra, que es un holandés, que es catedrático en la Universidad de Twente en Holanda. Bien, la huella hídrica se basa en conceptos anteriores, como puede ser el agua virtual, que se inventó en los años 90, y otros indicadores como puede ser la huella ecológica. Se refiere a la apropiación de los recursos naturales por parte del hombre. En este caso se refiere a la apropiación de los recursos hídricos y se define, como podéis ver, como un indicador del uso del agua que incluye tanto el uso de agua directo como indirecto de un consumidor
o un productor. ¿Qué queremos decir con el uso de agua directo o indirecto? Vamos a poner un ejemplo. Por ejemplo, para un consumidor, el uso de agua directo sería el uso de agua en los hogares, la que realizamos directamente en la cocina, en los baños o en el jardín. Bien, eso sería el uso de agua directo. El uso de agua indirecto sería el agua que consumimos mediante los bienes que utilizamos, como puede ser los alimentos o las ropas. Como sabéis, se necesita una cantidad de agua para producir estos bienes. Por tanto, sería un uso de agua indirecto. Bien, cuando decimos que es un indicador del uso del agua, estamos implícitamente considerando tanto el volumen de agua consumida, el agua verde y azul, como el agua contaminada. Bien, en este punto quiero dejar claro que estamos hablando siempre de usos consuntivos de agua, no de agua total extraída, como ocurre en el caso de las estadísticas tradicionales. Lo veremos más adelante. Bien, es un indicador que es geográfica y temporalmente explícito, es decir, debemos calcular nuestra huella hídrica para un lugar en concreto y para un momento en concreto. Sabemos que las prácticas van a variar de un lugar a otro y las condiciones climáticas también. Como hemos mencionado, la huella hídrica puede ser calculada desde el punto de vista de la producción para un proceso, un producto o un productor, como puede ser una empresa privada, como también puede ser calculada desde el punto de vista del consumo para un consumidor individual o para un grupo de consumidores, es decir, para la población o los consumidores que habitan en un municipio, que habitan en una provincia, en un estado o para una nación en total. Bien, esto es un poco el marco general de la huella hídrica. Si pasamos a la siguiente diapositiva y seguimos haciendo clic en el ratón, eso es, todavía un par de veces más y otra vez más, eso es, vemos el marco general de la huella hídrica y los distintos componentes que hemos visto. Estaría por un lado el consumo, uso consultivo de agua, teníamos la huella hídrica verde y la huella hídrica azul, y la parte que se refiere a la contaminación, que es la huella hídrica gris. Bien, este concepto es más nuevo, se empezó a trabajar en el 2006 y todavía está siendo sujeto a cambios metodológicos. Se ha implementado, pero se necesitan todavía más estudios. Bien, tenemos un componente de huella hídrica directa y un componente de huella hídrica indirecta que se refiere a todo el tema del comercio del agua virtual. Veis en rojo una cuadrícula. Esto se refiere, si se le da otro clic al ratón, a las estadísticas tradicionales del uso del agua. Bien, estas se enfocan en la extracción del agua, en el uso total del agua, que parte de esta será consumido y parte volverá al sistema como flujo de retorno. Bien, vemos que la huella hídrica incluye tanto el consumo de agua azul en términos de uso consultivo, que este indicador sería complementario a los estadísticos tradicionales, no lo va a reemplazar, sin embargo puede ser complementario y proporciona una información adicional desde otro punto de vista. Incluye también otros componentes como puede ser la huella hídrica verde o el agua gris. También incluye todo el tema del comercio de agua virtual, que hasta ahora no se había tenido en cuenta en las estadísticas tradicionales. Por tanto, puede proporcionar una información adicional que puede ser útil para la toma de decisiones. Si pasamos a la siguiente diapositiva, ¿sí?, vemos los distintos pasos de la evaluación de la huella hídrica. Como veis,
Son 4 pasos, son similares a los pasos que se realizan en el análisis de ciclo de vida. El primero es el establecimiento de los objetivos y el alcance de nuestro estudio. Bien, sería el marcar un poco los límites de nuestro estudio. En la segunda fase realizaríamos la contabilidad de la huella hídrica, las estimaciones de consumo de agua verde, azul y gris de manera directa o indirecta, que en el caso del análisis de ciclo de vida, si no me equivoco, se llama el inventario. En la fase número 3 tendríamos la evaluación de la sostenibilidad de la huella hídrica, que sería la evaluación de impactos en el análisis de ciclo de vida. Dimos el nombre de sostenibilidad de huella hídrica ya que queríamos proporcionar no solo la dimensión local, sino también que se tuvieran en cuenta los aspectos más globales. Por tanto, lo llamamos evaluación de la sostenibilidad, pero al final del día va a ser muy parecido a la evaluación de impactos. Y por último, tenemos la formulación de respuestas y medidas para el sector privado como para el sector público. Bien, si nos enfocamos en la fase 1, como veremos en la siguiente diapositiva, en el establecimiento de los objetivos y el alcance, podemos realizarnos varias preguntas antes de realizar el estudio. Tenemos que saber para qué estamos realizando nuestro análisis de la huella hídrica. Bien, podemos incluir las distintas fases o incluir solo una de las fases. Nos queremos quedar, por ejemplo, en la contabilidad, solo queremos ver un poco las estadísticas, o incluir la evaluación de los impactos y formulación de respuestas. Después podemos decidir también en este punto si queremos incluir tanto la huella hídrica verde, azul y gris, o solo incluir una de ellas, la huella hídrica directa o indirecta. Podemos decidir y mencionarlo claramente en la metodología, dónde truncar nuestro análisis, dónde parar el análisis, o incluir tanto el agua consumida para producir los fertilizantes o no, etcétera, etcétera. Hay que tener muy claro también el nivel de explicación espaciotemporal, para qué año lo queremos hacer y para qué lugar en concreto. Bien, en cuanto a las unidades de la huella hídrica, que podemos ver en la siguiente diapositiva, son varias dependiendo a qué escala estemos analizando la huella hídrica. Pues para un proceso podría estimarse como el volumen de agua por unidad de tiempo. Para un producto podemos utilizar distintas unidades, o bien el volumen de agua consumida por unidad de masa, o el volumen de agua por unidad de dinero, el volumen de agua por unidad de producto, o el volumen de agua por unidad de energía utilizada. Finalmente, cuando lo aplicamos a un consumidor o empresa, o la huella hídrica dentro de un área, podemos dar las unidades como volumen de agua por unidad de tiempo o per cápita. Bien, continuemos, sigamos más adelante, la siguiente diapositiva. Vamos a empezar con la huella hídrica de un producto. Vamos a ver, como he dicho, 4 escalas diferentes del producto de un consumidor para un país y para el sector privado. Bien, vamos a empezar con el producto, que se define como el volumen de agua dulce utilizada para producir el producto a lo largo de todo el ciclo de vida de este producto. Tenemos, como ya hemos mencionado, las distintas dimensiones espaciotemporales y los distintos componentes del agua, verde, azul y gris. Bien, vamos a ver algunos ejemplos en la siguiente diapositiva de la huella hídrica de varios productos. Antes de empezar, bueno, si pasamos a la diapositiva veis el ejemplo, pero antes de empezar quiero decir que los casos que vamos a ver son datos globales, que no son medias globales, no nos estamos refiriendo a un punto en concreto, y estamos proporcionando solo los datos de los volúmenes de agua consumidos. Bien, pasamos a la siguiente diapositiva. Eso es, no estamos, como veis, son los volúmenes de agua consumidos, y no nos estamos refiriendo para nada al impacto, que también es una parte importante, ya que, por ejemplo, el consumo
los consumos de un volumen elevado de agua no significa que vayan a tener un impacto elevado. Por tanto, estamos dando una información parcial y esto debe quedar claro desde el principio. Bien, entonces, para 1 kilogramo de trigo, como media global, se necesitan 1000 litros de agua. Para 1 kilogramo de arroz, pues 3000 litros de agua. 1 litro de leche necesita 1000 litros. 1 kilogramo de queso, como podéis ver, necesita bastante más agua, son 5000 litros. 1 kilogramo de cerdo necesita aproximadamente la misma cantidad, 5000 litros. Y 1 kilogramo de ternera, 15.000 litros de agua. ¿Por qué tienen tanto una huella hídrica tan alta los productos animales o derivados de los animales? Esto no es debido al agua que consumen directamente los animales para beber o para realizar su limpieza. Esto supondría un 1% del consumo total de agua. Estos números tan elevados son debidos al uso indirecto de agua por parte de los animales, por medio de los alimentos que consumen, los piensos, etcétera. Bien, vamos a ver algunos ejemplos más en la siguiente diapositiva. Podéis ver el típico caso del café, que a nivel global necesita 140 litros de agua. Podéis ver también el número para un panecillo, para una manzana, y luego tenemos el caso de el kilogramo de carne, que presenta unos volúmenes bastante más elevados. Sin embargo, vuelvo a repetir que estamos dando solo los datos de los volúmenes de agua, que es una parte importante, pero no podemos olvidar el impacto que está causando este consumo de agua en los distintos lugares en el mundo. Y estos son medidas globales, habría que estimar, y va a diferir, depende de dónde estemos produciendo estos productos. En la siguiente diapositiva tenemos todavía más ejemplos que se aplican en el caso de la energía. Podéis ver los cálculos tanto para la energía renovable como para la energía no renovable. Bien, tenéis la huella hídrica verde y azul en términos de metros cúbicos por gigajulio. Bien, podéis ver que el menor consumidor de agua es la energía eólica, presentando un consumo de 0,00 bajísimo, solo para producir los molinos y limpiarlos si es necesario. Luego tenemos el uranio, que en términos de agua verde y azul no estamos incluyendo la contaminación, también hay que tenerlo en cuenta. Sería bajita, el gas natural, el carbón, la energía termosolar y el crudo. Los mayores consumidores de agua, repito, a nivel global, serían la energía hidráulica, con 22 metros cúbicos por gigajulio, y la energía de la biomasa, que sería 70. Como podéis ver, el rango es muy amplio. Esto va a depender de dónde estemos produciendo las cosechas. Como veis, varía de 10 a 250 metros cúbicos por gigajulio. También la energía hidráulica que estamos proporcionando es un indicador o una estimación global. Va a depender, el agua evaporada de los embalses va a depender de según dónde esté situado el embalse. El clima, como sabemos, va a ser diferente. Bien, pues esta primera parte nos hemos centrado en la huella hídrica de los productos. Vamos a pasar ahora a la huella hídrica de un consumidor. Veo que el tiempo vuela, voy a tratar de ser más rápida, que me estoy complicando, pero bueno, vamos a ir rápidamente. La huella hídrica de un consumidor se define como el total del agua utilizada para la producción de los bienes y servicios consumidos. Tenemos las distintas dimensiones y componentes del agua. Pasamos a la siguiente diapositiva. Bien, en esta podéis ver la huella hídrica directa del consumidor, que hemos visto que sería el uso de agua azul o gris en los hogares, y la huella hídrica indirecta, que sería toda la cadena, el agua consumida en la cadena de suministro. Si pasamos a la siguiente diapositiva, vemos un ejemplo. Si seguimos clicando, veremos el ejemplo hasta el final. Esto es,
Bueno, tenemos el caso de un consumidor en el Reino Unido. Bueno, las estadísticas normales del consumo de agua directo en los hogares serían como unos 20-40 litros al día. El consumo de agua indirecto para los consumidores es 100 veces superior, el que se refiere a la alimentación y productos consumidos por el consumidor. En el caso del Reino Unido veis que es una cantidad elevada, son 3.500 litros por día. Como podéis ver, es importante mejorar la gestión del agua en los hogares, pero hay que tener en cuenta que solo supone un 1% del agua consumida por nosotros. El 99% se debería tanto a los alimentos como a las vestimentas que compramos, a los muebles, etcétera. Por tanto, parece importante realizar las opciones de consumo adecuadas, tanto de los productos como del origen de estos productos. Desafortunadamente, hoy en día no tenemos esta información disponible. Se está trabajando en la certificación de los productos por parte de la Unión Europea. También hay un estándar sobre la huella hídrica dentro de las normas ISO. Creo que Nidia puede hablar bastante más que yo sobre este tema, ya que es la cocher de todo el proceso. Bien, pues esta información hay que dejarla disponible al consumidor. Tenemos que ser cuidadosos, como hemos visto, no solo proporcionar los volúmenes, sino también tener en consideración el tema de los impactos. Bien, vamos a la siguiente diapositiva, donde veremos qué es lo que puede hacer un consumidor. Hemos visto que puede mejorar la gestión del agua o reducir el consumo de agua en los hogares. Sin embargo, hay un mayor potencial para mejorar la gestión del agua por medio de la gestión de la huella hídrica indirecta. Podemos sustituir los productos. Un ejemplo sería convertirnos en vegetarianos en vez de dejar de comer carne, por ejemplo. Otro caso sería la sustitución de un producto por el mismo producto de diferente origen, que tenga un menor impacto en el lugar de producción. Y sobre todo tenemos que pedir transparencia de los productos a las empresas y regulación por parte de los gobiernos. Bien, la siguiente parte que vamos a ver sería la huella hídrica para un país. Si pasamos a la siguiente diapositiva, voy rápidamente porque creo que vamos bastante justos de tiempo y me gustaría ver, aunque sea, la huella hídrica del consumo nacional y para el sector privado. Bien, ¿a qué se refiere la huella hídrica del consumo nacional? Voy a presentar aquí el caso, para el caso de un país. Sin embargo, este indicador se puede también utilizar para una cuenca hidrográfica, para un municipio, para una provincia a distintas escalas. Pero bueno, como digo, vamos a ver la escala nacional. Bien, la huella hídrica del consumo nacional se refiere al volumen total de agua que se utiliza para producir los bienes y servicios consumidos por los habitantes de la nación. Tiene dos componentes: la huella hídrica interna, que sería el consumo y contaminación de agua dentro del país para producir los bienes y servicios consumidos por los habitantes de este país, y la huella hídrica externa, que se refiere al volumen total de agua consumida en otros países, que se utiliza para producir los bienes y servicios consumidos por los habitantes del país del que estamos hablando. Se referiría al componente de la importación del agua virtual. Por tanto, la huella hídrica nacional sería el uso de agua nacional desde el punto de vista de la producción, más la importación del agua virtual, menos la exportación del agua virtual. Pasamos a la siguiente diapositiva, donde podéis ver el marco general. Si seguimos clicando, veremos el marco general, eso es, el marco general de la contabilidad del agua. Si se realiza otro clic, veremos que hasta ahora el uso, las estadísticas tradicionales se han enfocado en el uso de agua azul. Vemos que la huella hídrica proporciona la perspectiva de consumo de agua azul más el tema del agua verde,
y todo lo que se refiere al comercio del agua virtual. Da la perspectiva de producción y puede dar la perspectiva de consumo. Bien, pasamos a la siguiente diapositiva, donde veremos varios ejemplos. Si clicamos otra vez, veremos de nuevo las estadísticas tradicionales que se han realizado desde el punto de vista de la producción, y la huella hídrica se puede medir tanto desde el punto de vista de producción como de consumo. Bien, aquí veis distintos casos. En el caso de la producción, Australia, por ejemplo, es un exportador neto de agua virtual. Vemos que necesita 91 gigamentros cúbicos por año para producir todos los bienes y servicios, y que los habitantes australianos solo están consumiendo 27 gigamentros cúbicos. El resto se exporta. Tenemos países exportadores netos de agua virtual, como pueden ser Australia, Canadá o Estados Unidos. Tenemos países importadores netos de agua virtual, como puede ser la Unión Europea, Egipto, Jordania, etcétera. India y la China son autosuficientes. Si pasamos a la siguiente diapositiva, vemos otro ejemplo, que sería la huella hídrica para los diferentes países. No me voy a entretener mucho en estas estadísticas. Vamos a seguir adelante, que veremos el mapa, donde vemos la huella hídrica de los diferentes países. Veis que generalmente en el hemisferio norte tenemos una huella hídrica más elevada. Esto es debido a varias razones, los patrones de consumo y a los patrones de producción, a muy diversas razones, también climáticas. Bien, sigamos, porque como digo, vamos bastante justos de tiempo. ¿Qué puede hacer un país para mejorar la gestión de los recursos hídricos? Bueno, pues puede incluir, por ejemplo, estas estadísticas que pueden ser complementarias a las estadísticas tradicionales, como puede ser el consumo de agua verde o el comercio del agua virtual. Se pueden ser incorporadas en la política nacional del agua. Hay un ejemplo, como veremos, que es el caso de España, que ha incorporado la huella hídrica en la política nacional del agua. Esto es dentro del marco de la Directiva Marco del Agua. Otros casos para la mejor gestión en el caso de los gobiernos puede ser realizar una coordinación de las distintas políticas, ver que estén de acuerdo y que no haya incentivos contraproducentes en las políticas del agua, agricultura. Como sabemos, los subsidios agrícolas pueden tener un impacto negativo en el tema del agua, en la política energética, etcétera. También los gobiernos pueden promover la certificación de los productos. Bien, si pasa a la siguiente diapositiva, nos pasamos ya al sector privado. Voy a ir muy rápidamente, si me dais 2 minutos, lo presento. Bueno, las empresas tienen diferentes intereses a la hora de realizar este tipo de análisis, ya bien sea porque encuentran oportunidades, siendo más ecológicos, teniendo sistemas más innovadores y aumentando sus ventas. Sin embargo, también pueden enfocarse o trabajar en temas de agua debido a los riesgos que los recursos hídricos puedan tener, como la escasez del agua o el tema de las inundaciones, que supondría un riesgo físico para las operaciones de una empresa. Puede suponer también un riesgo reputacional para la imagen de la compañía, un riesgo regulatorio, por ejemplo, que la compañía quiere adelantarse a la regulación por parte del gobierno, o riesgos financieros y económicos. Veamos rápidamente qué es la huella hídrica de una empresa. Se refiere al volumen total de agua dulce que se emplea directa o indirectamente para hacer funcionar y mantener un negocio. Si pasamos a la siguiente diapositiva, veremos que tiene 2 componentes. La huella hídrica operacional, que es el uso de agua directo por parte del productor, que incluye la producción, fabricación o actividades de mantenimiento dentro de la fábrica, y la huella hídrica de la cadena de suministro, que sería el uso de agua indirecto en la cadena de suministro del productor. Vemos un esquema más general en la siguiente
diapositiva. Bien, aquí tenemos la huella hídrica de la cadena de suministro y de la huella hídrica operacional. Hasta ahora las estadísticas, tradicionales, corporativas tradicionales, han mirado a la huella hídrica operacional, a todo lo que es mejorar la eficiencia del agua dentro de las empresas, que está muy bien, pero en el caso de las empresas basadas en productos agroalimentarios, esta huella hídrica operacional generalmente supone una pequeña parte. Hicimos un estudio para el consumo de agua de una bebida carbonatada. Esta huella hídrica operacional supone tan solo el 5% del consumo de agua para la bebida. La huella hídrica de la cadena de suministro supone el 95% del consumo y contaminación restante. Por tanto, hoy en día las empresas se están empezando a dar cuenta de que es importante mejorar la gestión del agua en la cadena de suministro. Tienen muchas oportunidades para realizarlo, trabajando con los agricultores, por ejemplo. Si pasamos a la siguiente diapositiva, veremos qué es lo que puede hacer una empresa. Puede reducir la huella hídrica en las operaciones, como se ha realizado hasta ahora, o puede reducir la huella hídrica en la cadena de suministro, es decir, influyendo en los proveedores, por ejemplo los agricultores u otros proveedores, o cambiando de proveedores, o incluso transformando el modelo de negocio. Voy a pasar me voy a quedar en la siguiente diapositiva, y decir como conclusión de todo este tema que la gestión del agua es importante que la realicen no solo los gobiernos, sino también los consumidores, el sector privado y las organizaciones internacionales y ONG. Al final es una labor conjunta por parte de todos. Me voy a quedar aquí, que creo que ya me he pasado del tiempo establecido. No quiero robar tiempo para las preguntas. De todos modos, si queréis cualquier información por mi parte, no dudéis en ponerme un email, estoy a vuestra disposición. Muchas gracias. Gracias, Maite. Muchísimas gracias. Vamos a pasar a la sesión de preguntas y respuestas, y yo le agradezco mucho a Maite que nos haya dado esta presentación donde nos habla de temas novedosos como la medición de un agua verde, que es algo interesante para el tema que tenemos aquí en cuanto a la información estadística y todos los retos que esto conlleva, al igual que algo que hizo Maite que habla de estos volúmenes de agua, de la huella hídrica. Yo veía la cara aquí de las personas con estos números que finalmente a veces nos pueden llevar a tomas de decisiones que son un reto cuando estamos solamente hablando de volumen, y ella hizo mucho hincapié en esta parte de impactos. Esto es como un breve resumen con la parte que nos hablas de uso eficiente y la capacidad de que podamos dar estas huellas hídricas en metro cúbico por unidad de masa, de dinero, de energía, y que nos permita como consumidores o a nivel nacional o en las empresas tomar decisiones. Voy a pasar, Maite, a la parte de las preguntas y respuestas de tu parte. Laura Ruelas, del Colegio de Veracruz, nos pregunta ¿qué prácticas de manejo recomienda para la conservación del agua verde? ¿Doy la respuesta ya o...? Sí, claro. Vale. Bueno, va a depender mucho de la cosecha de la que estemos hablando. Voy a poner un ejemplo en el caso de España. La remolacha azucarera en el norte de España se produce durante los meses del verano. Sin embargo, en el sur de España, debido a que es una zona con más escasez de agua durante el verano, se produce la cosecha durante el invierno. Se puede jugar tanto con las fechas de consumo como con el tema de retención de humedad en el suelo y otras prácticas, como pueden ser los mulch agrícolas. Pero como digo, va a depender mucho del caso, de la cosecha y del lugar donde estemos hablando, del que estemos hablando. Gracias.
Carol Farel de la UAM Azcapotzalco nos pregunta si existe publicado algún estudio de caso en la fase de evaluación de sustentabilidad desarrollada. De momento no hay, bueno, se ha realizado un estudio de caso o varios en cuanto al tema medioambiental, en el que se dan los datos de la disponibilidad total del agua a nivel de cuenca, se comparan con el consumo por parte de los humanos teniendo en cuenta los caudales ambientales, pero no se ha realizado la aplicación de la sustentabilidad en un caso más general que incluye tanto el medio ambiente como los temas económicos y sociales. Esto todavía no está disponible. Gracias, Maite. Marta Chávez de la UAM Xochimilco nos pregunta ¿cuáles serían los alcances de la huella hídrica en contraste con el enfoque de ciclo de vida para la gestión del agua? ¿En qué se diferencia el enfoque de la huella hídrica y la evaluación y la comunidad, ¿no?, de análisis de ciclo de vida? Bien, desde lo que es la definición podemos encontrar diferencias. Hemos visto que las fases son las mismas, sin embargo, en el caso de huella hídrica estamos definiendo la huella hídrica como un volumen, aunque en la evaluación total incluyamos las 4 fases. En el caso del análisis del ciclo de vida, definimos la huella hídrica como un impacto ambiental. Sin embargo, también en las distintas fases se tiene en cuenta la contabilidad y la evaluación de impactos. Yo creo que ambas son útiles, son metodologías útiles y que se pueden utilizar para diferentes propósitos. Gracias. Rogelio Mondragón del INEGI te pregunta si existen mecanismos implementados en algún país para socializar el concepto de huella hídrica en la población y las nuevas generaciones, en aras de avanzar en la incidencia colectiva del cuidado del agua. Bien, para socializar la huella hídrica, en España hemos realizado análisis con indicadores económicos, como puede ser la productividad económica del agua. También hemos incluido el tema de los empleos proporcionados. Sin embargo, creo que tenemos que realizar un mayor desarrollo en esta parte de la sostenibilidad de la huella hídrica y trabajar más en lo que es la evaluación de impactos sociales y económicos. Creo que necesitamos bastante más trabajo en este sentido y la aplicación también en distintos contextos. Gracias, Maite. Hay una pregunta en inglés que voy a dejar al final para poder trabajar unas partes con ella. Guillermo Nagano de la UAM Xochimilco te pregunta ¿cuál es la confiabilidad de las cifras, dado que desde el origen hasta el destino, disposición final, hay un camino muy largo y complicado de medir? Bien, estamos hablando de incertidumbres. Hasta ahora, bueno, como he dicho, es un campo bastante reciente y de momento yo no he conocido ningún estudio en el que se incluya un análisis de sensitividad, que es el análisis de las incertidumbres. En el análisis de ciclo de vida sé que habéis utilizado este tipo de metodologías y sería, yo creo que muy útil también para saber la cascada de errores que tenemos en estos cálculos de la huella hídrica. Creo que sería muy útil aplicarlo, pero como digo, hasta ahora no conozco ningún estudio que haya realizado el análisis de incertidumbre. Gracias. Gerardo Castillo, del Centro de Estudios Económicos del Sector Privado, te pregunta si si hay indicadores del consumo de agua en la generación de energía, pero si se toma en cuenta el consumo de electricidad en el manejo del agua, por ejemplo, el bombeo de agua, y si se
tome en cuenta este componente en la contabilidad que se propone. A ver, en el tema de la energía hay dos tipos de estudios diferentes, lo que es el agua para la energía y la energía para el agua. Entonces, me estás preguntando sobre el caso de la energía para el agua. En este caso, bueno, se ha empezado a trabajar en lo que es el tema de agua para energía y ahora sí que se están dando análisis de la energía para el agua, contabilizando la electricidad para los bombeos. Gracias, Maite. Hay una pregunta más que te van a hacer directamente del público. Hello, my question is in English. My name is Michael Nagy from the Austrian Environment Agency, and my question is related, it's a technical question, related to the term consumed water, which is used in the water footprint. So this term goes beyond the definition in water statistics or in SEER water, so because it includes the contaminated water. And I would like to hear a little bit what does this exactly mean. I have 3 examples. So for example, in the case of wastewater discharged by the industry to a municipal wastewater treatment plant, is this included or excluded? Or directly discharged wastewater of an industry after treatment, is it included or excluded? And the case of cooling water, which is usually polluted only by temperature and not by pollutants. So what does this mean in technical terms for the water footprint? Thank you. No sé, Nidia, si me puedes repetir brevemente la pregunta porque no oigo muy bien. Sí, aquí nos comenta que de acuerdo a una de las partes que nos decías de CE Water, lo que es el término de consumed water, pues tiene un concepto diferente dentro del término de huella hídrica. Y entonces nos pregunta de forma técnica 3 puntos de vista de cómo la metodología de la huella de agua considera lo que es el agua tratada, si está incluida o no y cómo, qué sucede con esta agua después del tratamiento, que es otro de los casos, y qué consideraciones existe para el agua de enfriamiento, cooling water. Vale, nos estamos enfocando entonces en el tema del agua gris, del tema de agua contaminada, según entiendo. Un poco podría ser por ahí, pero la pregunta directa es este término general de huella hídrica donde habla de consumed water, o sea, del agua consumida, del uso consultivo que se le está dando dentro de la definición de huella hídrica. Claro que si tú lo desagregas con la parte de agua, de huella de agua gris, pues adelante. Pero sí, ¿cómo estos 3 términos de tratamiento, de agua tratada, agua después del tratamiento y agua de enfriamiento están considerados en el término general de la huella hídrica? Si entendí bien. Vale. Como he dicho, nos referimos, la huella hídrica se refiere al volumen de agua consumida. Si el agua no se consume, se trata y se vuelve a poner disponible en el sistema, eso no supondría un consumo de agua y por tanto no supondría ninguna huella hídrica azul. Habría que tener en consideración, sin embargo, la dimensión temporal. Si se retiene el agua, por ejemplo, durante la estación seca o durante mucho tiempo, sí que supondría una huella hídrica azul, pero en principio, si se trata en el momento y se vierte, no supondría ninguna huella hídrica azul. Esto por la parte del tema de consumo. Por la parte de contaminación, creo que he entendido que me preguntaba por la descarga, ¿no? La descarga del agua contaminada. La huella hídrica gris no se enfoca en las emisiones de contaminación, sino se enfoca desde el punto de vista ecosistémico y mira en los estándares ambientales para una masa de agua en particular. Bien, tenemos estándares ambientales de la temperatura del agua para los ecosistemas y por tanto podemos calcular
el agua, o sea, la huella hídrica gris referida a una contaminación térmica, por ejemplo. Gracias, Maite. Sí, parece que quedó clara la aportación de esta medición de la huella gris. ¿Alguna otra pregunta? ¿Comentario? Maite, yo no quiero dejar pasar la oportunidad, sobre todo que estamos aquí ante un reto en la parte estadística, en la parte de la información, que para cualquier medición de huella, ya sea de carbono o de huella hídrica, es muy importante. Y hacerte esta pregunta sobre recomendaciones, sobre todo en estos dos conceptos novedosos que nos hablas, que son cómo manejar esta información estadística para esta medición del agua verde, esta evapotranspiración que tiene componentes estacionales, que tiene componentes por tipo de cultivo, etcétera. Si nos pudieras comentar cómo lo están manejando a nivel país en algunos otros lugares. Y otro de las preguntas para cerrar con el público, que para mí es muy importante, alguien nos hablaba de socializar la información de la huella hídrica, y cuando uno habla de tomar decisiones con base al volumen, sin considerar los impactos y sin considerar el estrés, ¿qué es lo que está llegando actualmente al consumidor? Tenemos aquí en México un lugar donde los niños van a aprender mucho, que se llama el Museo del Papalote, y tenemos ya un área donde estamos poniendo información de la huella hídrica, como tú la presentaste, de la huella hídrica azul en volúmenes. Y entonces te lo comento porque mi chiquita me decía: mamá, ya no tomes café, te vas a acabar el agua del mundo. Entonces, sí me gustaría contar con tu experiencia y dejar con el público, con el área de estadística aquí en México, tus sugerencias y comentarios al respecto. Gracias, Nidia, por las dos preguntas. En cuanto a la primera, que se refiere al agua verde, tengo que decir que, bueno, cada vez las organizaciones internacionales y también a nivel nacional se están dando cuenta de que es muy importante tener unas estadísticas completas del uso del agua, lo que incluiría el tema de agua verde. Esto puede ser útil a la hora de realizar una asignación apropiada de los recursos. Por ejemplo, a la hora de cuando estamos plantando unas cosechas en un lugar o en el otro, o en un tiempo o en otro. Pero bueno, principalmente sería dejar claro que puede ser útil para la asignación eficiente de los recursos hídricos. Entiendo que el tema de la comunicación, en cuanto a tu segundo comentario, es muy importante. Por eso a lo largo de toda mi presentación he hecho hincapié en este tema. Para los temas de planificación puede ser útil, y como digo, para la asignación de los recursos, puede ser útil tener los volúmenes de agua. Se pueden poner en paralelo con otros indicadores económicos o sociales. La huella hídrica, por supuesto, no incluye ni pretende incluir todo, pero se puede poner en paralelo con otros indicadores. Sin embargo, a la hora de proporcionar la información al consumidor, creo que debemos ser muy claros y que no incluir solo los volúmenes, sino también tratar de incluir el tema de los impactos. Pero como digo, tiene un distinto uso. Los volúmenes de agua pueden ser útiles mejor para asignar el agua a nivel de cuenca. Sin embargo, a la hora de comunicarlos, pues puede ser un tema complicado. Bueno, y me quedo aquí, si me paso de tiempo de nuevo. Muchas gracias, Maite. No sé si el público tenga algún otro comentario, alguna pregunta. Aprovechar que estás tú aquí como pionera en todo esto, además en una universidad que quiero comentarte que también es pionera en este tema de agua, en el concepto de huella, haciendo estudios de huella de agua también, y de análisis de ciclo de vida. Hay pocas universidades en el país y estás precisamente en la universidad que está llevando todos estos temas de una forma pionera como tú también. ¿Alguien por ahí? Maite, pues no me queda más que agradecerte a nombre del INEGI y a nombre de la UAM
el que hayas hecho esta presentación en esta magistral de este segundo día con una metodología que es muy importante para la toma de decisiones, como tú nos lo mostraste, y agradecerte todo el apoyo y pues tu presentación. Muchísimas gracias y nos vemos pronto. Muchas gracias a vosotros, a Nikineri, a Juan y a todos los participantes. Gracias. Gracias. Bueno, pues muchísimas gracias. Estamos también a sus órdenes por cualquier cuestión que quisieran sobre la norma.